Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. María José Lajo Joya Mendoza nació y creció en Ixtapaluca, Estado de México, en medio de calles bulliciosas, llenas de vendedores ambulantes y niños jugando en campos de tierra. Desde pequeña, su cuerpo parecía tener una energía propia, siempre saltando, girando e improvisando movimientos. Su madre, una costurera incansable, creía que la niña tenía un talento especial, pero fue su padre quien la llevó por primera vez a un gimnasio comunitario, creyendo que esa fuerza no podía ser desperdiciada. Siempre repetía que el deporte no era solo disciplina, sino también dignidad. Y María José llevaba esa frase como un lema personal. Cuando era adolescente, entre entrenamientos mal financiados y largos viajes en transporte público, comenzó a destacarse en competiciones regionales. Con cada medalla ganada, sentía que representaba algo más grande que ella misma. Sin embargo, la vida no la salvó de golpes crueles. A los 17 años, María José perdió a su padre en un accidente laboral y su ausencia abrió un vacío que nada parecía llenar. Mientras muchos esperaban que se rindiera, fue en ese momento que decidió que el deporte sería la forma de mantener vivo el recuerdo del hombre que tanto había creído en su potencial. A partir de entonces, cada entrenamiento dejó de ser solo ejercicio físico. Era un ritual de resistencia y homenaje. Soportando las dificultades económicas de la familia, enfrentando equipos rotos y la constante indiferencia de las federaciones deportivas, María José siguió avanzando. Cuando recibió la noticia de que se había clasificado para los Juegos Olímpicos, las lágrimas rodaron por su rostro. No era solo un sueño individual que se hacía realidad, sino la oportunidad de mostrar al mundo que una joven de Ixtapaluca podía desafiar a la élite de la gimnasia mundial. La llegada a la Villa Olímpica fue un choque con la realidad para María José. Estaba rodeada de gimnastas de países ricos, acompañadas por equipos médicos, fisioterapeutas, psicólogos y managers impecablemente vestidos. Ella, por otro lado, solo tenía un uniforme sencillo y la maleta que había traído de casa. A pesar de eso, no se dejó intimidar. Llevaba consigo la fuerza de quien había aprendido a resistir desde muy joven. Sin embargo, la primera conferencia de prensa casi la desestabiliza. Aiko Tanaka, la campeona japonesa invicta, declaró en tono arrogante que la mexicana no duraría ni 5 minutos en la final. El comentario se hizo viral rápidamente, despertando tanto indignación como orgullo en su país. Para muchos, María José ahora representaba no solo la lucha por una medalla, sino la oportunidad de responder al desprecio con dignidad. En ese instante se dio cuenta de que no solo competía por ella misma, sino por el respeto de todo un pueblo que llevaba sobre sus hombros. La presión aumentó cuando María José descubrió que su propio manager se había vendido, favoreciendo acuerdos con federaciones extranjeras que no deseaban verla en el podio. Comenzó a sabotear sus entrenamientos, retrasando sus horarios, dificultando el acceso a los equipos e incluso omitiendo información importante sobre las reglas técnicas. Fue en este momento crítico que el destino puso en su camino a Raúl El Halcón Delgado, un excampeón olímpico mexicano que había sido injustamente exiliado 30 años antes por denunciar esquemas de corrupción en el deporte. La reconoció durante una sesión de entrenamiento y después de observar su determinación, se acercó con un consejo simple pero firme. Tienes el valor que yo perdí cuando traté de enfrentar este sistema solo. No dejes que te rompan. A partir de ese encuentro, una improbable alianza comenzó a nacer, trayendo consigo nuevas esperanzas en medio del caos. Raúl no era bienvenido en la mayoría de los espacios oficiales, pero su presencia en el backstage traía una sensación de rebeldía silenciosa. Para María José era como si hubiera encontrado a alguien que entendía la soledad de luchar contra un sistema que siempre parecía manipulado. En los primeros encuentros, él le contó su propia historia, cómo había sido boicoteado por negarse a aceptar resultados comprados, cómo su carrera había
había sido destruida y cómo había pasado décadas viviendo en la sombra, lejos de los focos. María José escuchaba cada palabra con atención, no solo por respeto, sino porque se veía reflejada en ese relato. La diferencia era que ella aún tenía una oportunidad. Fue Raúl quien le sugirió que comenzara a entrenar de madrugada, en horarios que nadie imaginaba, evitando las miradas de técnicos y jueces comprados. Fue allí, bajo las luces frías y solitarias del gimnasio vacío, donde comenzaron a moldear la rutina que podría cambiarlo todo. Esta rutina secreta no fue fácil. El cuerpo de María José se quejaba del esfuerzo extra y la mente, a menudo, casi cedía al agotamiento. Aún así, había una llama que no le permitía rendirse. Raúl propuso algo audaz: mezclar movimientos clásicos de la gimnasia con elementos de la cultura mexicana, creando una presentación que no fuera solo técnica, sino también simbólica. Así nació el esbozo del vuelo del águila, un salto final que representaba no solo la destreza física, sino la identidad de su nación. Cada vez que practicaba este movimiento, María José recordaba a su padre, que siempre decía que las raíces nunca debían ser olvidadas. El riesgo era enorme. Cualquier error no solo significaría perder la medalla, sino quizás ser ridiculizada. Sin embargo, cuanto más practicaba, más sentía que ese era el camino correcto para enfrentar a Aiko y todo lo que ella simbolizaba. Mientras María José se fortalecía en secreto, las tensiones aumentaban en el backstage. Aiko Tanaka, confiada en su invencibilidad, comenzó a provocar cada vez más a la mexicana, lanzando indirectas en las entrevistas y bromeando sobre el hecho de que venía de un lugar pobre y sin tradición en el deporte. Estas declaraciones dolían, pero también servían como combustible. Con cada palabra despectiva, María José recordaba los rostros de los niños de Ixtapaluca que seguían su trayectoria por televisión, creyendo que ella era la prueba de que todo era posible. Ya no se trataba solo de callar a la japonesa, sino de mostrar que la dignidad de un pueblo no podía medirse por medallas compradas. Incluso cuando el manager seguía intentando obstaculizarla, difundiendo rumores sobre su supuesta fragilidad emocional, ella se mantenía firme, guardando en silencio el arma que estaba preparando junto a Raúl. En la penúltima semana antes de la competición, la presión alcanzó niveles insoportables. Los medios internacionales la colocaban como una completa perdedora, repitiendo que la disputa sería solo entre Aiko y dos gimnastas europeas. María José, sin embargo, no se dejó engañar por los titulares. Sabía que, si quería sorprender, tendría que mantener el secreto hasta el último segundo. Raúl reforzaba este pensamiento, recordándole que las grandes victorias surgen de lo inesperado. Durante las madrugadas de entrenamiento, mientras el gimnasio solo resonaba con el sonido de sus saltos y aterrizajes, María José sentía que estaba escribiendo una historia invisible, que solo sería revelada ante el mundo. A pesar del cansancio extremo, había una confianza creciente. Esa rutina, cargada de elementos de la cultura mexicana, no podría ser ignorada para siempre. Y, dentro de ella, el vuelo del águila ya comenzaba a transformarse en algo más que un movimiento. Era una promesa. La semana de la competición, María José casi no podía dormir. Las imágenes del gimnasio lleno, de las banderas ondeando y de la mirada desafiante de Aiko ya ocupaban su mente incluso antes de pisar la plataforma. El manager, dándose cuenta de que no podía controlar sus pasos, intentó persuadirla con un falso discurso de apoyo, pero ella ya no se dejaba engañar. Había aprendido a identificar las trampas y, más que nunca, confiaba en Raúl. Fue él quien le dijo en voz baja, minutos antes del último entrenamiento secreto: no solo vas a competir, vas a reclamar el espacio que siempre nos negaron. Esas palabras resonaron profundamente. María José sentía miedo, claro, pero también una fuerza que no venía solo de ella. Venía de las calles de su ciudad, del recuerdo de su padre, de las manos callosas de su madre y del grito silencioso de un país entero esperando ser escuchado. El día antes de la
Presentación. María José tuvo un breve encuentro con Aiko en la cafetería de la Villa Olímpica. La campeona japonesa, rodeada de periodistas y guardias de seguridad, se acercó solo para susurrar: «Mañana solo serás una nota a pie de página más». María José no respondió, solo levantó la vista, firme, transmitiendo una calma que incluso a ella misma le sorprendió. Esa noche volvió a su habitación y, en lugar de entrenar, decidió escribir una breve carta a su madre, donde solo decía: «No importa el resultado, voy a luchar como papá me enseñó». Guardó la nota dentro de su maleta, junto con un pequeño pañuelo que había pertenecido a su padre. Se acostó y por primera vez en semanas pudo dormir profundamente. Era como si hubiera entregado sus miedos, quedando solo la certeza de que estaba lista para enfrentar el día más importante de su vida. El día de la competición amaneció con el cielo nublado, como si incluso el clima reflejara la tensión que flotaba sobre el gimnasio olímpico. María José llegó temprano, acompañada solo por su madre y por Raúl, quien no tenía credencial oficial, pero logró entrar discretamente como invitado. El ambiente estaba dominado por delegaciones extranjeras que desfilaban con confianza y recursos, contrastando con la sencillez de la mexicana. Mientras calentaba, sentía las miradas desconfiadas e incluso burlonas de algunos técnicos rivales, pero no permitió que eso la afectara. Recordó las madrugadas silenciosas, el sudor que le corría en cada aterrizaje y la promesa que se había hecho a sí misma. Cuando anunciaron su nombre, escuchó a un pequeño grupo de mexicanos en las gradas gritar con fuerza, como si fueran miles. Esa vibración le llenó el pecho de valor, recordándole que no estaba sola en esa plataforma. Las primeras presentaciones de la noche confirmaron las expectativas de la prensa. Notas altísimas para Aiko Tanaka y para las gimnastas europeas. El público aplaudía y los jueces mostraban un claro favoritismo, valorando cada detalle de las campeonas conocidas. María José observaba en silencio, sabiendo que su turno sería diferente. Cuando finalmente llamaron su nombre, respiró hondo y entró en la plataforma. Los focos parecían cegarla, pero apenas se posicionó. Todo a su alrededor desapareció. En los primeros movimientos, ejecutó la técnica clásica con precisión, asegurando una base sólida. Pero lo que llamó la atención fue lo inesperado. Pasos inspirados en las danzas tradicionales mexicanas, ritmos marcados que se mezclaban con la gimnasia de alto nivel. El público, acostumbrado a la monotonía de las presentaciones estandarizadas, comenzó a reaccionar. Era el comienzo de la revelación de lo que ella y Raúl habían preparado en secreto. Los jueces se miraban entre sí, sorprendidos por la audacia de María José. Algunos fruncieron el ceño, claramente incómodos, mientras otros intentaban disimular la admiración. El público, por su parte, ya no podía permanecer indiferente, con cada giro acompañado de gestos que recordaban coreografías de fiestas populares. Surgían aplausos espontáneos. Aiko, observando desde un lado, entrecerró los ojos, dándose cuenta de que la mexicana no era solo una rival común, sino alguien que estaba rompiendo la lógica predecible de las finales. María José sentía que su corazón se aceleraba, pero también una extraña serenidad. Se movía como si estuviera bailando para su pueblo, no para los jueces. Cuando concluyó la primera parte de la presentación, la audiencia estalló en aplausos que resonaron en todo el gimnasio. Por primera vez, los comentaristas internacionales tuvieron que admitir: algo nuevo estaba sucediendo, algo que escapaba al control del sistema establecido. Pero el clímax aún estaba por llegar. Al prepararse para el salto final, María José recordó las palabras de Raúl: en el instante del vuelo, no solo te representas a ti misma, sino siglos de lucha. El silencio se apoderó del gimnasio cuando corrió hacia el trampolín. En el aire, cada movimiento parecía más lento, como si el tiempo se estirara. Ejecutó el vuelo del águila con una precisión casi perfecta, una combinación arriesgada de rotaciones y apertura de brazos que imitaba el ave símbolo de México. Al aterrizar firmemente, levantó la cabeza y abrió los brazos como si quisiera abrazarlos a todos.
El público se puso de pie con aplausos atronadores, sorprendiendo incluso a los narradores. En ese momento, la nota de los jueces no importaba. Todo el gimnasio sabía que había presenciado algo histórico, y María José sintió que ya había ganado, independientemente del marcador. Cuando los jueces anunciaron las notas, hubo un murmullo en la sala. Algunos movimientos fueron claramente subvalorados, y la diferencia entre María José y Aiko era mínima, a pesar de la audacia y perfección del vuelo del águila. La japonesa mantuvo su postura orgullosa, sonriendo de manera contenida como si nada hubiera pasado, mientras la mexicana respiraba hondo, controlando la ansiedad que amenazaba con dominarla. Fue entonces cuando Raúl, discretamente, se acercó a una de las ventanas de prensa y reveló documentos que probaban el favoritismo estructural de la japonesa, manipulando notas y presiones sobre los jueces. La reacción fue inmediata. Los periodistas se movilizaron, las cámaras se enfocaron en la mexicana y los comentarios comenzaron a resonar en las redes sociales. El sistema corrupto que intentaba sofocar talentos como el de ella estaba a punto de ser expuesto. María José se mantuvo firme, sintiendo que toda la lucha de su padre, de Raúl y de su propia trayectoria finalmente convergía en ese instante. Con la verdad expuesta, la presión sobre Aiko y la Federación Japonesa se hizo evidente. Las notas fueron revisadas y aunque la competición seguía siendo reñida, María José comenzó a sentir el peso del reconocimiento. Su cuerpo, agotado tras el esfuerzo de los entrenamientos secretos y las arriesgadas actuaciones, parecía ligero ante la justicia que se hacía. Cada aplauso, cada mirada de admiración del público mexicano, de los compañeros atletas y de los narradores, reforzaba que su victoria iba mucho más allá de medallas o trofeos. Había demostrado que era posible desafiar a sistemas poderosos, que la perseverancia y el valor eran capaces de resignificar la historia de alguien. Raúl, emocionado, le puso una mano en el hombro y solo dijo: «Hiciste más que ganar, devolviste la dignidad». María José sonrió, sintiendo una mezcla de cansancio, alivio y orgullo que jamás olvidaría. En los días siguientes a la final, María José se convirtió en un fenómeno viral. Periodistas de todo el mundo querían entrevistarla. Las redes sociales compartían repetidamente su vuelo del águila, y la prensa mexicana ensalzaba no solo su medalla, sino su valentía para enfrentar el sistema corrupto. A pesar de la fama repentina, se mantuvo sencilla, volviendo a pequeños entrenamientos en la Villa Olímpica, conversando con compañeros atletas y recordando constantemente a su padre. Raúl la observaba con orgullo, pero también con cautela, recordándole que el reconocimiento podría ser pasajero y que, en muchos lugares, el sistema aún intentaría silenciar voces como la de ella. María José, sin embargo, no se dejaba abatir. Cada entrevista, cada sonrisa ante las cámaras era una forma de honrar a su pueblo y mostrar que México podía producir talentos que no se doblegaban ante la corrupción o la arrogancia de competidores extranjeros. Mientras los premios e invitaciones se acumulaban, también surgió la oportunidad de hablar en foros internacionales sobre ética en el deporte. María José dudó al principio, temiendo exponerse demasiado, pero recordando a su padre, decidió aceptar. En su primer discurso, no solo habló de su trayectoria personal, sino de la realidad de atletas que, como ella, venían de comunidades olvidadas y sin recursos. Contó cómo entrenaba en horarios improvisados, cómo enfrentaba el sabotaje del manager y cómo Raúl se había convertido en una luz en medio de la oscuridad de la injusticia. El público, compuesto por expertos y jóvenes atletas, escuchó en silencio y al final la aplaudió de pie. Por primera vez, María José se dio cuenta de que su lucha tenía un impacto real. No era solo sobre una medalla olímpica, sino sobre inspirar cambios duraderos en el deporte. Con la repercusión internacional, comenzaron a surgir invitaciones para que María José entrenara a jóvenes en proyectos sociales en México. Visitaba escuelas y gimnasios comunitarios, conversando con niños que, como ella en el pasado, no tenían recursos, pero tenían sueños.
Cada sonrisa que recibía, cada mirada de admiración, la hacía sentir que su victoria trascendía el deporte. Estaba ayudando a construir confianza y esperanza en nuevos talentos. Raúl la acompañaba discretamente, a menudo corrigiendo pequeños movimientos de los jóvenes, pero dejando que María José fuera la voz principal. Se dio cuenta de que, aunque había logrado reconocimiento global, su impacto más profundo ocurría lejos de los focos, en esos pequeños gestos y en la inspiración que dejaba para las próximas generaciones. A pesar de toda la atención y el reconocimiento, María José enfrentaba momentos de agotamiento emocional. Revivir mentalmente el abandono por parte del manager, el peso de la pérdida de su padre y la lucha diaria contra el sistema aún consumían energía. Por la noche, sola en su habitación, reflexionaba sobre todo lo que había logrado en solo un mes. Sentía orgullo, pero también una profunda nostalgia, como si cada victoria llevara consigo un recuerdo del sacrificio que ella y su familia habían enfrentado. Raúl, notando su prolongado silencio, se acercó y le dijo que era normal sentirse vulnerable después de tanta intensidad. María José comprendió que la superación no significaba la ausencia de dolor, sino la capacidad de continuar, incluso llevando cicatrices emocionales, transformando cada recuerdo difícil en fuerza para enfrentar el futuro. Al día siguiente, María José fue invitada a una conferencia de prensa internacional. Los reporteros querían saber sobre su secreto, sobre la rutina de entrenamientos y sobre el famoso vuelo del águila. Ella respondió con calma, detallando la importancia de entrenar con dedicación y de no dejarse intimidar por sistemas injustos. Evitó exponer en exceso a Raúl, aunque su contribución fue fundamental, y habló más sobre la perseverancia que había aprendido en Ixtapaluca. Cada respuesta que daba era recibida con atención. Su sinceridad contrastaba con la formalidad de las atletas de élite. Muchos periodistas comentaron que era raro ver a una atleta hablar tan abiertamente sobre dificultades y sobre corrupción, sin perderse en clichés o frases hechas. María José sabía que cada palabra podría inspirar a jóvenes en cualquier rincón del mundo, y sintió que su misión iba mucho más allá de cualquier medalla. Al regresar al gimnasio para entrenar, se dio cuenta de que algunas gimnastas extranjeras intentaban imitarla discretamente, incorporando movimientos inspirados en la cultura mexicana en sus rutinas. Ella sonrió, no con arrogancia, sino con la sensación de que había causado un impacto. Raúl observaba desde lejos, orgulloso, comentando que cambios así eran señales de que el deporte estaba evolucionando, aunque lentamente. María José, aún agotada físicamente, sintió una nueva motivación crecer dentro de sí. No se trataba solo de competir o vencer, sino de mostrar que identidad y talento podían coexistir y que el respeto por sus raíces era tan valioso como cualquier medalla. Con cada salto, cada giro, ella reforzaba ese mensaje, transformando su actuación en una declaración de orgullo y autenticidad. En los días que siguieron, María José comenzó a notar el alcance de su influencia. Jóvenes de todo México le enviaban mensajes, cartas y videos, agradeciéndole por mostrar que era posible luchar contra el prejuicio y la injusticia. Algunos contaban historias de adversidades similares y cómo su trayectoria los inspiraba a no rendirse. Leía cada mensaje con atención, emocionada, recordando cada entrenamiento improvisado, cada equipo roto y cada madrugada solitaria. La sensación de representar no solo a sí misma, sino a miles de jóvenes con sueños difíciles, fortalecía su propósito. Raúl, viendo su dedicación, comenzó a animarla a registrarlo todo, sugiriendo que un diario no solo podría preservar sus recuerdos, sino servir como guía para quienes enfrentaran situaciones similares en el futuro. A pesar de toda la admiración, María José aún enfrentaba la resistencia del sistema deportivo oficial. Algunas federaciones continuaban intentando desvalorizar su logro, cuestionando reglas, notas y criterios técnicos. Escuchó comentarios velados sobre su
excentricidad e incluso sutiles amenazas de boicot en futuras competiciones. En lugar de dejarse abatir, decidió documentar cada detalle con el apoyo de Raúl, preparando un registro completo que podría usarse para reclamar justicia si fuera necesario. Esta postura firme comenzó a cambiar la percepción de otros atletas y técnicos. Muchos se acercaron discretamente para agradecerle, confesando que también habían sufrido por la corrupción y el favoritismo. María José se dio cuenta de que, sin querer, estaba iniciando un cambio silencioso, convirtiéndose en un referente de valor y ética dentro del deporte. Mientras tanto, la relación con su manager se deterioraba cada vez más. Él intentaba minimizar su visibilidad, interferir en las entrevistas y crear obstáculos para evitar que María José viajara a eventos internacionales. Cada intento de sabotaje era percibido por ella, que en lugar de ceder, comenzó a planear estratégicamente cómo mantener su independencia y asegurarse de que su voz fuera escuchada. Raúl la orientaba, recordándole que parte de la victoria era ser capaz de navegar por esas trampas sin perder la compostura. María José entendía que ganar no era solo cuestión de rendimiento físico, sino de inteligencia, resiliencia y la capacidad de actuar con ética, incluso cuando se enfrentaba a personas dispuestas a usar cualquier artimaña para destruir su reputación. En medio de toda esta tensión, María José comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Aiko Tanaka. La campeona japonesa, antes arrogante y despectiva, comenzó a mostrar señales de respeto velado, incluso en los entrenamientos. Aunque no se hicieron amigas, existía una especie de reconocimiento silencioso entre ambas. Cada salto, cada giro de María José demostraba que el talento genuino y el valor podían romper barreras, incluso contra adversarios favorecidos por el sistema. La mexicana, a su vez, no buscaba humillar, sino inspirar. Sabía que la verdadera victoria no era solo sobre puntos o medallas, sino sobre mostrar que la ética, la perseverancia y la identidad propia tenían un valor real, y que esos principios eran capaces de transformar no solo el deporte, sino la percepción de miles de personas. Con el paso de los días, María José se dio cuenta de que su entrenamiento secreto había moldeado algo más allá de la técnica. Había desarrollado una confianza inquebrantable. Cada salto finalizaba no solo una secuencia de movimientos, sino una narrativa de resistencia, valor e identidad. Raúl, siempre atento, señalaba pequeños ajustes, pero dejaba que ella dirigiera la mayor parte del entrenamiento, confiando en la intuición que había cultivado en Ixtapaluca. En Minsk, los pasillos del gimnasio, los compañeros la observaban discretamente, impresionados por la seguridad que emanaba de ella. La joven mexicana ya no se veía solo como una atleta, comenzaba a comprender que su papel era ser un ejemplo, abriendo puertas que antes parecían cerradas por décadas de tradición injusta y favoritismo. Al mismo tiempo, la presión externa seguía siendo intensa. Organizaciones internacionales y algunos jueces aún intentaban minar su moral, cuestionando el estilo innovador de la presentación y sugiriendo que los elementos culturales no deberían formar parte de la gimnasia olímpica. María José escuchaba atentamente, pero no se dejaba abatir. Cada crítica era registrada, analizada y transformada en combustible para mejorar su actuación y reforzar su mensaje. Raúl repetía constantemente: pueden intentar apagar tu llama, pero nadie puede robar tu historia o tu valor. Con esas palabras en mente, María José se sentía cada vez más lista para el momento final, consciente de que su esfuerzo no era solo técnico, sino también simbólico, cargado de significados que trascendían cualquier puntuación oficial. La víspera de la final, María José pasó el día en silencio, repasando mentalmente cada paso, cada giro, cada aterrizaje. El gimnasio estaba casi vacío, excepto por Raúl, que la observaba con una mezcla de preocupación y orgullo. No hablaba mucho,
pero cada mirada, cada respiración profunda demostraba una concentración absoluta. La rutina de entrenamientos, las madrugadas solitarias y los desafíos enfrentados habían forjado no solo su habilidad física, sino también la disciplina emocional necesaria para enfrentar lo que se avecinaba. Al anochecer, cuando los primeros periodistas llegaron para registrar los últimos momentos antes de la competición, María José mantuvo la calma, mostrándose serena y confiada. Esa tranquilidad no era natural, era fruto de semanas de preparación, de luchas silenciosas y de la certeza de que estaba lista para escribir su propio capítulo en la historia de la gimnasia mexicana. Mientras caminaba hacia el calentamiento, las miradas de compañeros y técnicos se fijaban en ella. Algunos aún dudaban, otros admiraban discretamente. María José sintió la presencia del público mexicano incluso a distancia, imaginando cada rostro que la apoyaba, cada mensaje que había recibido en los últimos días. Raúl susurró palabras de aliento, recordándole que, sin importar el resultado, el valor y la autenticidad ya habían sido vencedores. Al subir a la plataforma, sintió el frío de la responsabilidad, pero también una fuerza que venía de sus raíces, del padre que la inspiró y de la ciudad que llevaba en el corazón. Cada movimiento que ejecutaba, cada salto, cada giro, llevaba más que técnica, llevaba memoria, orgullo y la voluntad de demostrar que la determinación de una joven de Ixtapaluca podía desafiar incluso los sistemas más injustos. Durante los últimos ensayos antes de la competición, María José se dio cuenta de pequeños ajustes que podrían marcar una gran diferencia en la ejecución del vuelo del águila. Cada detalle era crucial. El ángulo del salto, la apertura de los brazos, el aterrizaje perfecto. Raúl observaba en silencio, ofreciendo solo consejos sutiles. La mexicana sabía que no podía permitirse errores, no por vanidad, sino porque cada movimiento llevaba consigo la responsabilidad de representar no solo su propia historia, sino la dignidad de su nación. Cada giro exitoso era un recordatorio de su padre y de todos los obstáculos que había superado, reforzando la importancia de transformar el sufrimiento en fuerza y valor. El día de la gran final, el gimnasio estaba lleno y la tensión era palpable. El público observaba en silencio, mientras María José se posicionaba para su presentación. Aiko Tanaka le lanzó miradas desafiantes, pero María José no se dejó afectar. Respiró hondo, sintiendo la energía de cada aficionado mexicano, cada mensaje de apoyo, cada lágrima de emoción que imaginaba que sus logros habían provocado. Al iniciar su rutina, los movimientos clásicos y culturales se entrelazaron de manera impecable, despertando aplausos y sorpresa en todos los rincones del gimnasio. Cada salto, cada giro, era la expresión de un mes entero de esfuerzo, dedicación y superación. María José sabía que estaba dando más que una presentación. Estaba ofreciendo su historia, su identidad y su verdad al mundo. A medida que la rutina avanzaba, era imposible ignorar el impacto que María José estaba causando. El público, acostumbrado a presentaciones predecibles, reaccionaba a cada elemento cultural incorporado en la gimnasia. Los jueces, algunos visiblemente incómodos, intentaban mantener la imparcialidad, pero no podían ocultar la sorpresa ante la originalidad y precisión de la mexicana. Ella sentía cada mirada sobre sí, pero no de forma intimidante. Por el contrario, transformaba la atención en enfoque y determinación. Cada movimiento, cada aterrizaje, le recordaba los desafíos que había enfrentado. El manager traidor, la falta de recursos, la pérdida de su padre, la presión de representar a su pueblo. A cada segundo, María José no solo competía, sino que narraba su propia historia, demostrando que la fuerza, el valor y la autenticidad podían hablar más alto que cualquier favoritismo injusto. Al acercarse al momento final, el vuelo del águila, María José sintió una mezcla de nerviosismo y confianza. Cada entrenamiento secreto, cada corrección de Raúl, cada madrugada de esfuerzo culminaba en ese salto.
El gimnasio estaba en silencio absoluto. La expectación flotaba en el aire. Corrió hacia el trampolín, se impulsó con fuerza y, en el aire, cada movimiento parecía cargado de significado. No era solo un salto, era una declaración de identidad, valor y resistencia. Al aterrizar perfectamente, la reacción del público fue inmediata. Aplausos atronadores, gritos y lágrimas de emoción. María José sintió que, en ese instante, había logrado más que una rutina atlética. Había transformado su lucha, su historia y la de muchos a su alrededor en algo que nadie podría borrar. Después de la presentación, María José permaneció en la plataforma unos segundos, absorbiendo el momento. La sensación de agotamiento físico casi la derriba, pero la emoción era aún más intensa. Todo el gimnasio parecía reconocer no solo su talento, sino su valor y autenticidad. Miró a Raúl, quien le ofreció un gesto discreto y orgulloso, y sintió que cada sacrificio hecho hasta allí había valido la pena. La japonesa Aiko Tanaka se acercó brevemente, en un gesto que mezclaba respeto y sorpresa, y sin palabras, transmitió algo que María José entendió de inmediato, un reconocimiento silencioso de que la mexicana había redefinido lo que significaba competir de manera honesta y valiente. Mientras se verificaban los resultados, María José mantuvo una postura firme, respirando hondo para controlar la ansiedad. Cuando anunciaron su victoria, el gimnasio estalló en aplausos. Había ganado la medalla de oro, pero más que eso, había demostrado que el talento, la autenticidad y la determinación no podían ser sofocados por la corrupción o el favoritismo. Las lágrimas llegaron, silenciosas, pero intensas. Cada persona en la audiencia parecía compartir la emoción. Raúl se acercó de nuevo, abrazándola con fuerza, y le dijo que ese momento representaba no solo la victoria de una atleta, sino que la justicia se había hecho. María José sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo, cada lágrima y cada sacrificio finalmente habían encontrado su reconocimiento. En los días que siguieron a la victoria, María José fue invitada a varias entrevistas y eventos internacionales. La exposición era intensa y la presión para hablar sobre cada detalle de su rutina, del vuelo del águila y de las dificultades que había enfrentado era constante. Sin embargo, se mantuvo firme, compartiendo sus experiencias con sinceridad, sin exageraciones ni autopromoción. Contaba sobre las madrugadas de entrenamiento, sobre los sacrificios de su familia, sobre la falta de recursos y sobre el valor que Raúl le había enseñado a cultivar. Cada relato era una oportunidad para inspirar a jóvenes de comunidades olvidadas, para mostrar que el talento y la perseverancia podían superar obstáculos aparentemente insuperables. Incluso ante cámaras y micrófonos, María José se sentía cerca de los niños de Ixtapaluca, imaginando los rostros atentos que la seguían desde lejos. La medalla era solo un símbolo. El verdadero impacto estaba en las vidas que tocaba con su historia de valor y autenticidad. Con el reconocimiento internacional consolidado, María José comenzó a organizar proyectos en México dirigidos a la formación de jóvenes atletas de comunidades con pocos recursos. Visitaba escuelas y gimnasios comunitarios, transmitiendo técnicas, disciplina y, sobre todo, confianza. Cada entrenamiento con los niños reforzaba la sensación de que su victoria había generado un efecto multiplicador, inspirando no solo con medallas, sino con la transformación que proporcionaba a otros. Raúl la acompañaba discretamente, guiando, corrigiendo y ofreciendo consejos estratégicos, pero dejaba que María José fuera la protagonista. Ella entendía que, al enseñar y compartir experiencias, consolidaba su misión de demostrar que la dedicación, la ética y el valor superaban cualquier obstáculo. Cada sonrisa, cada avance de los niños y cada palabra de agradecimiento servían como recordatorio de que su lucha en el escenario olímpico había alcanzado dimensiones mucho mayores que cualquier resultado en puntuación o trofeo.
Mientras se dedicaba a los proyectos sociales, María José también comenzó a lidiar con las repercusiones dentro de las federaciones deportivas. Algunos técnicos y directivos aún intentaban cuestionar su mérito, insinuando que el resultado había sido una excepción o fruto de un favoritismo mediático. Ella, sin embargo, no se dejaba abatir. Cada comentario negativo servía solo para reforzar su determinación de mostrar que la competencia, la ética y la autenticidad no podían ser ignoradas. Raúl le recordaba constantemente que el sistema intentaría recuperar el control, pero que su trayectoria ya estaba consolidada. María José aprendió a navegar por estas presiones con madurez, respondiendo con acciones y no solo con palabras. Cada victoria, cada demostración de habilidad y cada entrenamiento compartido con jóvenes atletas reforzaba su credibilidad y demostraba que la fuerza de una historia verdadera va más allá de discursos o críticas, transformando la resistencia en legado. En los meses que siguieron, aunque la medalla olímpica seguía en el centro de atención, María José comenzó a valorar aún más los momentos sencillos de conexión con su comunidad. Cada visita a un gimnasio local, cada entrenamiento acompañado por niños con grandes sueños y recursos limitados, cada sonrisa de reconocimiento se volvía más significativo que cualquier trofeo. Comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en el podio, sino en la capacidad de inspirar, transformar y mostrar que el valor y la autenticidad tienen un peso real. Raúl, orgulloso, veía en ella no solo a una atleta campeona, sino a un referente de ética, resiliencia y amor por su propio país. María José llevaba consigo cada recuerdo difícil, cada obstáculo superado, como cicatrices emocionales que, aunque dolorosas, le recordaban a diario que su historia era más grande que cualquier competición y que su impacto seguiría resonando mucho más allá de cualquier arena olímpica. Con el tiempo, María José comenzó a notar que su historia estaba siendo contada no solo por periódicos o redes sociales, sino también por jóvenes que se inspiraban en ella. Cartas, videos y mensajes llegaban de ciudades pequeñas, de aldeas y barrios olvidados, relatando cómo su trayectoria les daba valor para seguir entrenando, estudiando o persiguiendo sueños que parecían imposibles. Dedicó momentos diarios a leer esos mensajes, respondiendo cuando podía y sintiendo una conexión directa con cada persona. Raúl comentaba que esa era una extensión del vuelo del águila, la capacidad de tocar vidas más allá de lo que se imaginaba. María José entendía que incluso lejos de una competición, su responsabilidad se expandía y que cada gesto, cada palabra, podría inspirar cambios reales, pequeños pero significativos, que fortalecían el futuro de muchos jóvenes mexicanos. Mientras equilibraba entrenamientos, compromisos y proyectos sociales, María José aún tenía que lidiar con miradas críticas dentro del propio deporte. Algunas federaciones intentaban minimizar su influencia, cuestionando sus elecciones, criticando su estilo e insinuando que su victoria había sido solo momentánea. Sin embargo, aprendió a filtrar las críticas sin dejarse abatir, usando cada comentario negativo como estímulo para seguir mejorando. Raúl siempre reforzaba: la opinión de ellos no define tu valor, pero tu actitud ante ellas sí. María José incorporó este pensamiento y se centró en consolidar su técnica, desarrollar proyectos comunitarios y mostrar a través de acciones que la determinación, la ética y el valor eran más importantes que cualquier evaluación externa. Poco a poco, los que dudaban comenzaron a reconocer no solo su talento, sino su influencia positiva y su capacidad de liderazgo. En los meses siguientes, María José comenzó a participar en seminarios y talleres internacionales, no solo como atleta, sino como ponente sobre ética e inclusión en el deporte. Contaba su trayectoria de forma directa, sin exageraciones ni dramatizaciones, compartiendo los desafíos que enfrentó desde los entrenamientos improvisados en Ixtapaluca hasta la final olímpica y la lucha contra el favoritismo y la corrupción.
televisión. Cada presentación era recibida con atención y a menudo se convertía en un punto de referencia para debates sobre la justicia y las oportunidades en el deporte. María José se dio cuenta de que aunque la medalla era visible, el legado más importante era la influencia que tenía sobre las nuevas generaciones, mostrando que el talento, el valor y la autenticidad podían transformar la vida de jóvenes que creían que las barreras eran insuperables. Ella entendía que su historia no era solo personal, sino un ejemplo de resistencia colectiva. Mientras tanto, su rutina diaria continuaba siendo intensa. Los entrenamientos físicos, las clases con jóvenes atletas y los compromisos con la prensa consumían gran parte de su tiempo. Pero María José encontraba equilibrio al recordar el propósito que la guiaba. Cada salto, cada demostración de técnica, cada interacción con niños y adolescentes reforzaba la certeza de que su esfuerzo no se limitaba al escenario olímpico. Raúl permanecía a su lado, orientando y ofreciendo consejos, pero también permitiendo que ella tomara decisiones y liderara iniciativas. María José comprendía que la verdadera victoria no estaba solo en superar a los adversarios, sino en inspirar a las personas, promover cambios y fortalecer los valores de ética y perseverancia. Cada uno de sus gestos, por pequeño que pareciera, tenía un significado y contribuía a un legado que trascendía cualquier medalla o reconocimiento oficial. Con el paso del tiempo, María José se dio cuenta de que su historia comenzaba a ser reconocida oficialmente dentro del deporte. Comenzaron a llegarle invitaciones para participar en consejos de jóvenes, atletas, comisiones de ética y programas de formación técnica. Entendía que cada oportunidad era también una responsabilidad, la de representar la honestidad, la dedicación y el valor en un entorno que a menudo favorecía intereses y privilegios. Raúl, orgulloso, le recordaba que la verdadera influencia no venía solo de los logros, sino de la forma en que ella manejaba cada situación. María José se sentía fortalecida al darse cuenta de que su trayectoria estaba inspirando cambios reales y que su voz, construida a partir de experiencias personales, comenzaba a resonar en decisiones importantes dentro de federaciones y organizaciones deportivas, ofreciendo oportunidades para otros jóvenes que, como ella, tenían talento, pero pocos recursos. A pesar de todo el reconocimiento, María José continuaba entrenando intensamente. Cada salto, cada giro, cada aterrizaje era una forma de mantener la técnica afilada y de demostrar que la excelencia no se logra solo con talento, sino con disciplina y consistencia. Los niños y jóvenes con quienes trabajaba la observaban atentamente, aprendiendo no solo movimientos, sino también valores, resiliencia, ética, paciencia y orgullo de sus orígenes. Raúl comentaba que la combinación de habilidades técnicas y carácter era lo que realmente definía a un campeón. María José entendía que su viaje no se limitaba a medallas o títulos. Cada esfuerzo diario contribuía a crear un ejemplo duradero de perseverancia e integridad, mostrando que, incluso en entornos difíciles e injustos, era posible superar obstáculos e inspirar a otros a hacer lo mismo. A medida que María José se convertía en un referente, surgían nuevas responsabilidades. Las invitaciones para participar en programas de capacitación en otros estados de México e incluso en países vecinos se multiplicaban. Ella aceptó, entendiendo que cada visita representaba la oportunidad de compartir no solo técnica, sino experiencia de vida. En cada gimnasio al que entraba, era recibida con curiosidad y respeto. Contaba sus historias de superación de forma honesta, sin dramatizar, explicando los desafíos financieros, la lucha contra sistemas injustos y el apoyo esencial de Raúl. Para María José, cada audiencia era una oportunidad para mostrar que el valor y la dedicación no dependen de recursos abundantes y que la fuerza de una historia verdadera podía inspirar cambios profundos y concretos.
mostrando que cualquier joven, independientemente de su origen, tenía el potencial de superar barreras y lograr resultados memorables. Mientras continuaba con su rutina de entrenamientos y proyectos, María José también comenzó a enfrentar momentos de agotamiento emocional. La presión por mantener el rendimiento, inspirar a los jóvenes y lidiar con las críticas y las expectativas externas pesaba considerablemente. Sentía cansancio físico, pero el emocional era aún más desafiante. Fue en este periodo que comenzó a valorar los pequeños momentos de pausa, los paseos solitarios, las conversaciones sinceras con Raúl y el tiempo de reflexión sobre sus logros y aprendizajes. Se dio cuenta de que la superación no era un estado permanente, sino una práctica diaria que exigía resiliencia y autoconciencia. Cada desafío enfrentado, cada crítica recibida, cada decisión tomada fortalecía su madurez y su capacidad para lidiar con las adversidades, recordándole constantemente que su trayectoria de valor, ética y autenticidad era más grande que cualquier obstáculo que pudiera surgir en 1900. El camino. Con el tiempo, María José se dio cuenta del impacto duradero que su historia tenía en los jóvenes atletas. Cartas, videos y mensajes continuaban llegando de todos los rincones de México e incluso del extranjero, relatando cómo su trayectoria inspiraba perseverancia y valor. Comenzó a organizar encuentros virtuales y presenciales, conversando directamente con esos jóvenes, respondiendo preguntas, ofreciendo consejos y animándolos a creer en su propio potencial. Raúl observaba atentamente, satisfecho, pero también le recordaba que mantuviera el equilibrio entre su vida personal, los entrenamientos y estas nuevas responsabilidades. María José entendía que cada interacción representaba más que un simple momento de conversación. Era una oportunidad para fortalecer la autoestima, inspirar sueños y consolidar la idea de que la verdadera superación va mucho más allá de medallas, trofeos o reconocimiento oficial, y que la consistencia, la ética y la identidad eran los pilares de cualquier logro significativo. Al mismo tiempo, María José se preparaba para futuras competiciones, consciente de que la presión aumentaría, ya que el mundo ahora esperaba más de ella. No se dejaba intimidar. Cada entrenamiento era una oportunidad para mejorar la técnica, fortalecer la resistencia y reforzar el mensaje de autenticidad y ética. Raúl continuaba a su lado, orientándola discretamente, recordándole que la excelencia no se mide solo por resultados, sino también por la integridad y el liderazgo. María José comenzó a darse cuenta de que su trayectoria tenía dos efectos simultáneos. Transformaba su propia vida y al mismo tiempo impactaba positivamente la vida de otros atletas. Cada salto, cada rutina, cada interacción con jóvenes y compañeros reforzaba que su victoria en el escenario olímpico había sido solo el comienzo y que el verdadero legado estaba en la inspiración continua y en la fuerza de su historia. En los meses siguientes, María José comenzó a notar cambios significativos en el entorno de la gimnasia mexicana. Técnicos y directivos que antes cuestionaban su talento y su forma de entrenar comenzaron a observar con respeto, reconociendo no solo sus logros, sino su postura ética y su determinación. Se dio cuenta de que, incluso en sistemas tradicionales y a menudo injustos, era posible promover cambios a través de acciones consistentes, disciplina y valor. Raúl comentaba que cada reconocimiento, por pequeño que pareciera, era un paso importante para romper los patrones de favoritismo y prejuicio. María José sentía satisfacción al darse cuenta de que su historia de superación estaba generando un impacto real, demostrando que el talento unido a la autenticidad, la perseverancia y los principios sólidos podía redefinir el deporte e inspirar a futuras generaciones de atletas
a luchar por sus sueños, independientemente de las barreras que enfrentaran. Mientras su influencia crecía, María José comenzó a reflexionar sobre cuánto había cambiado desde sus primeros entrenamientos improvisados en Ixtapaluca. Cada dificultad, cada decepción y cada momento de duda contribuyeron a moldear su fuerza emocional y técnica. Comprendió que la superación no era solo sobre vencer a los competidores, sino sobre enfrentar el miedo, la desconfianza y la injusticia con valor y dignidad. Raúl, observando el desarrollo de su pupila, le recordaba que el verdadero legado de un atleta va más allá de las medallas. Es la capacidad de inspirar, transformar vidas y dejar huellas que resisten al tiempo. María José comenzó a enfrentar cada desafío futuro con esa perspectiva, sintiéndose preparada para superar cualquier obstáculo, sabiendo que su historia ya había demostrado que la determinación, la ética y el orgullo por sus raíces eran herramientas poderosas para cualquier victoria dentro o fuera de las competiciones. María José comenzó a recibir invitaciones para colaborar en programas de desarrollo deportivo a nivel nacional. Lo vio como una oportunidad para devolver todo lo que había aprendido de Raúl y de su propia experiencia. Cada visita a gimnasios en regiones remotas de México mostraba la realidad de muchos jóvenes que, a pesar de su talento y dedicación, no tenían recursos para destacar. Pasaba horas entrenando, ofreciendo consejos técnicos, motivación y orientación sobre ética y disciplina. Cada sonrisa, cada mejora visible en el rendimiento de los jóvenes reforzaba la sensación de propósito que sentía. Raúl observaba desde lejos, satisfecho, pero siempre listo para intervenir discretamente cuando fuera necesario. María José comprendía que, incluso lejos de los focos, su influencia era real y profunda. La victoria olímpica había sido solo el comienzo. Ahora su impacto se multiplicaba, llegando a vidas y creando oportunidades que antes parecían imposibles. Paralelamente, María José continuaba entrenando para mantenerse en la cima de la gimnasia internacional. La rutina era intensa y la presión constante, pero ahora enfrentaba cada desafío con una perspectiva diferente. Cada dificultad era vista como un aprendizaje, cada error como una oportunidad de crecimiento. Valoraba más que nunca la presencia de Raúl, quien ofrecía orientación técnica y emocional, recordándole que la confianza y la disciplina iban de la mano. María José también se preocupaba por equilibrar los entrenamientos con momentos de descanso y reflexión, reconociendo que la fuerza física sin claridad mental no era suficiente. Con este enfoque, consolidaba no solo su habilidad, sino también su liderazgo e influencia dentro del deporte. Cada movimiento en la plataforma reflejaba no solo técnica, sino una historia de resiliencia, ética y orgullo, mostrando que su trayectoria era mucho más grande que cualquier medalla ganada. Con el paso del tiempo, María José se dio cuenta de que su influencia iba más allá del deporte. Jóvenes atletas, entrenadores e incluso profesionales de otras disciplinas comenzaron a buscarla en busca de orientación sobre disciplina, ética y superación. Entendía que su historia se había convertido en un ejemplo de vida, mostrando que la dedicación, el valor y la autenticidad podían abrir puertas incluso en entornos injustos. Raúl le recordaba constantemente que cada conversación, cada orientación y cada gesto de apoyo eran una forma de consolidar un legado duradero. María José sentía orgullo al darse cuenta de que su esfuerzo y su perseverancia estaban ayudando a moldear no solo a atletas más preparados, sino a personas más confiadas y conscientes del valor de luchar por sus sueños con integridad. El reconocimiento que antes era externo, ahora se manifestaba de forma profunda y continua, mostrando que el verdadero impacto de su trayectoria estaba en la transformación que provocaba en los demás. A pesar de toda la atención y responsabilidad, María José aún mantenía momentos íntimos de reflexión y entrenamiento individual. Cada salto, giro y aterrizaje era cuidadosamente revisado,
mejorado e interiorizado, como si fuera una forma de mantener viva la disciplina que la había llevado hasta allí. Raúl observaba, ofreciendo ajustes puntuales, pero dejando que ella misma consolidara sus decisiones. María José entendía que la excelencia exigía práctica constante, paciencia y autoconfianza, y que su ejemplo no provenía solo de las victorias, sino también de la dedicación diaria y de la forma en que enfrentaba los desafíos silenciosos. Al enseñar y compartir sus experiencias con otros atletas, reforzaba la idea de que la ética, el valor y el orgullo de sus raíces eran tan importantes como cualquier medalla o reconocimiento público. Cada rutina ejecutada con precisión se convertía, por lo tanto, en una declaración de identidad, fuerza y perseverancia. Con el paso de los meses, María José comenzó a notar que su legado se estaba consolidando. Las historias de jóvenes inspirados por su trayectoria llegaban en forma de cartas, mensajes y videos, mostrando que su influencia iba mucho más allá de las competiciones. Cada relato reforzaba la importancia de perseverar, incluso ante sistemas injustos y obstáculos inesperados. Raúl comentaba que esa era la verdadera victoria: transformar vidas de forma concreta, silenciosa y duradera. María José sentía orgullo al darse cuenta de que sus acciones, su ética y su determinación estaban generando cambios reales y que su trayectoria no sería olvidada, sino que serviría como guía e inspiración para atletas y jóvenes de todo el país, recordándoles a diario que el valor, la disciplina y la autenticidad tienen más peso que cualquier medalla o reconocimiento inmediato. Mientras tanto, María José continuaba entrenando y preparándose para nuevos desafíos, manteniendo el enfoque en la excelencia y la integridad. Cada salto, giro y aterrizaje era un recordatorio de todo el esfuerzo, dedicación y sacrificio que la habían llevado hasta ese punto. Sabía que, independientemente de futuros logros o críticas, su historia ya había cumplido un propósito: mostrar que la determinación, la ética y el amor por su propio país eran más poderosos que cualquier favoritismo o sistema injusto. Raúl permanecía a su lado, guiándola con paciencia, ofreciendo consejos y recordándole que la verdadera victoria se manifiesta tanto en los logros como en la forma en que se enfrenta cada desafío. María José interiorizó esto, sintiendo que su trayectoria se transformaba en una fuerza silenciosa, inspiradora y duradera, capaz de transformar vidas en todo México y más allá. A medida que el mes memorable llegaba a su fin, María José sintió una mezcla de cansancio y realización. Cada entrenamiento, cada desafío enfrentado, cada momento de duda superado, se había transformado en aprendizaje y fuerza interior. Sabía que la medalla, los aplausos y el reconocimiento público eran solo una parte de todo lo que había logrado. El impacto real estaba en el cambio que había provocado en su comunidad, en los jóvenes atletas que ahora se sentían animados a seguir sus sueños, y en la forma en que había logrado demostrar que la ética, el valor y la autenticidad eran tan valiosos como cualquier puntuación o título. Raúl, al observarla, sentía orgullo, pero también alivio al ver que su orientación había sido comprendida y aplicada con madurez e inteligencia. María José, por su parte, entendía que su viaje apenas estaba comenzando y que cada acción futura debería seguir reflejando los valores que la habían guiado hasta allí. El último día del mes, María José caminó por el gimnasio casi vacío, recordando cada momento vivido, las madrugadas solitarias, los entrenamientos intensos, la traición del manager, la presión de la competición y la emoción de subir al podio olímpico. Respiró hondo, sintiendo la fuerza de sus raíces, el orgullo de su pueblo y el recuerdo del padre que siempre la inspiró. Cada cicatriz emocional, cada dificultad enfrentada estaba presente, pero ahora transformada en
Aprendizaje y confianza. El vuelo del águila no era solo un movimiento, era la síntesis de valor, determinación e identidad que llevaría por el resto de su vida. María José sabía que, independientemente de los resultados futuros, la verdadera victoria ya estaba garantizada. La de mantenerse fiel a sí misma, inspirando a otros y demostrando que el espíritu, la ética y la pasión son más grandes que cualquier obstáculo que la vida pueda poner.